Así que, pues oficialmente, buenas tardes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en nuestra sexta sesión de la jornada virtual de capacitación intensiva para coordinadores de catequesis. Y vamos a comenzar con nuestra invocación a la Santísima Trinidad, como hacemos siempre. Luego entonces hacemos un breve resumen rapidito de los temas que hemos trabajado, damos algunas directrices y presentamos entonces a nuestro recurso de hoy. Así que, bueno, em, en la primera sesión estuvimos trabajando lo que es la urgencia del servicio catequético. Luego, entonces, fuimos a discutir y a conversar sobre lo que es la catequesis como un camino de sinodalidad y construyendo una comunidad viva. Luego de este tema, estuvimos trabajando lo que es la importancia de seguir y de dejarnos guiar por el plan de pastoral catequética que está también atado al plan de pastoral diocesano como un elemento fundamental para guiar los esfuerzos y fortalecer la experiencia sinodal. Trabajamos también el acompañamiento como un elemento que es prevalente e importante, tanto para nosotros como coordinadores acompañar a nuestros catequistas, como dejarnos acompañar, porque no podemos dar lo que no hemos experimentado para poder mentorear a otro, ¿verdad? Tenemos nosotros también que dejarnos guiar. Y la semana pasada estuvimos trabajando con lo que es eh, estar inmersos en la palabra, la importancia de nosotros siempre anclarnos en el fundamento bíblico para todo lo que trabajamos a nivel de la catequesis. Las grabaciones de estas sesiones anteriores están disponibles en el canal de YouTube y los materiales están disponibles en la carpeta del Drive. Hoy, pues, tenemos un tema bien importante también que no hemos abordado de manera directa, pero pues es muy pertinente a todo lo que estamos trabajando, porque para la gestión de coordinar la catequesis y de coordinar equipos, pues necesitamos promover lo que son los ambientes seguros en la catequesis. Y entonces hoy tenemos un recurso experto que yo estoy bien contenta y agradecida de que esté con nosotros. Tenemos al señor Marcial Riveros Tito, que está por ahí, tenía la camarita prendida, pero no lo veo por ahí ahora. Y él es un laico boliviano, licenciado en teología, de profesión, contador público, es máster en pastoral de la prevención en ámbitos eclesiales, miembro del Laboratorio Latinoamericano de Catequesis, del CELAM y de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos. Es también afiliado al Colegio de Contadores de La Paz en Bolivia y responsable de la Sección Nacional de Catequesis y Culturas, miembro de la Comisión Nacional de Prevención, formación en la Conferencia Episcopal Boliviana. En adición, el señor Riveros es autor de importantes artículos relacionados con diversos temas eclesiales, sociales y pedagógicos relacionados a la catequesis. En particular, a mí los más que me han llamado la atención son el papel del catequista, una prioridad para la Iglesia Católica, renovar la espiritualidad en la cruz, un llamado para el catequista hoy, el nuevo paradigma en la catequesis, la inteligencia artificial y la evangelización, cómo ChatGPT puede ayudarnos, prevención de abusos en la catequesis, medidas y estrategias para garantizar un ambiente seguro y protector. También entre los documentos que voy a estarles compartiendo luego del taller, voy a incluir varios de estos artículos para que entonces ustedes los puedan estudiar. Así que sin más, pues los dejo entonces con el señor Marcial Riveros Tito. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos y en este ciclo de formación, un tema que es muy importante para nosotros es
tema de la prevención, ¿no? Y parto de esta premisa que queremos una iglesia más segura, ¿no? Con eso no descartamos que la iglesia ya es segura, ¿no? Porque si les presento decir, vamos a tener una iglesia segura, entonces estoy descartando que la iglesia es segura, ¿no? Por tanto, podemos decir que es insegura. Entonces, la propuesta es fortalecer, ver qué herramientas tenemos para que nuestra iglesia sea segura, ¿no? Cada uno de ustedes, por lo menos, se ha ido preguntando, ¿realmente la iglesia será segura? ¿No? Y ese es el tema y el punto de partida que cada uno, por lo menos, que se plantee, ¿no? Quiero que mis hijos vayan a la iglesia y por eso quiero que estén más seguros, ¿no? Y la otra pregunta que nos va a ir guiando es cómo construir espacios eclesiásticos seguros para niños, adolescentes y adultos vulnerables, ¿no? ¿Será posible construir dentro de lo que es el ámbito de la catequesis? Entonces, bajo estos dos puntos, vamos a iniciar esta sesión. Entonces, partimos que debemos conocer la misma iglesia, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia se va a convertir más seguro? ¿Cómo lo podemos hacer? Y por eso necesitamos ver y partir dentro de la iglesia. Tenemos un grupo de niños, jóvenes o adultos y tenemos el papel del catequista. Y está en función a lo que también es el párroco, ¿no? Todos ellos hacen el ambiente. Y ahí la pregunta, parecería que todo está bien, pero se vienen casos concretos, se comienza por algunas noticias, algunos murmullos, que algo no está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos este aspecto de niños o adolescentes que están tristes o introvertidos y en algunos casos se debe a un motivo, ¿no? No queremos decir que directamente es porque vienen a la iglesia, ¿no? Pueden venir con distintos problemas, distintas causas, ¿no? Pero para que podamos tener esta iglesia más seguro, tenemos que ver los procesos, las mediaciones, los protocolos, cuando se venga un caso específico, ¿no? Y es por eso que necesitamos nosotros conocer el procedimiento, ¿no? Eso sí parto yo siempre deberíamos conocer, ¿no? El proceso, pero tampoco jugar a ser abogados o a ser psicólogos, porque somos catequistas. Pero necesitamos saber este procedimiento, ¿no? Es por eso que partimos que cuando hay un posible delito, ¿no? Una noticia del delito, una noticia del delito, tenemos que verificar si este posible delito es verosímil, si es verdadero. Y para eso sigue un procedimiento, ¿no? Dentro de este procedimiento vamos a las fuentes que nos van a ir indicando, ¿no? Que tiene que ser presentado formalmente por el ordinario, por el obispo, de forma oral o escrita, ¿no? Por la presunta víctima. También dentro de lo que es presentada por el ordinario, por las autoridades civiles, de esto ya fuera de la iglesia, ¿no? Como Ministerio Público, policía o inclusive temas administrativos. También dentro de lo que se ha ido dando en los últimos tiempos, ¿no? A partir de lo que es los medios de comunicación social, ¿no? Como redes sociales, la última película que se ha ido, la famosa, ¿no? Para ver, destapar estos casos de abuso. ¿M? O también tenemos a través de rumores, ¿no? O al final otros modos adecuados que viene la noticia, el posible delito. Entonces tenemos estas fuentes donde se van a presentar un posible caso. Una vez que tenemos un posible delito, se insiste que haya una comisión de escucha, donde la persona, el niño, joven o adulto vulnerable, ¿no? Va a tener que ir a recurrir, entonces escucharle, ¿no? Entonces comenzamos a lo que va a ser una fase preliminar, una investigación previa. Esta fase preliminar se va a intentar ver las fuentes, si es verosímil este proceso, o al mismo tiempo para ir descartando, ¿no? Entonces vemos este proceso que va a ir del posible delito con estas fuentes de donde nos va a llegar.
se inicia un proceso preliminar para una investigación. Se destina, según el Código de Derecho Canónico, a una comisión diocesana o la comisión investigadora, ¿no? Esta comisión investigadora va a dar una conclusión a partir de la investigación previa, ¿no? Aquí va a decir esta comisión sobre este posible delito, va a tener acusaciones carentes de fundamento o sí va a admitir la denuncia. Va a decir que es verosímil, es verdadero. Entonces, ya tenemos dos caminos, ¿no? Después de la conclusión de la investigación previa. O se queda ahí porque han sido carentes de investigación o continúa porque es verosímil y se acepta la denuncia. Para eso se inicia un proceso del proceso, ¿no? Donde va en un proceso judicial penal, ¿no? Y también en este espacio ya interviene lo que va a ser el dicasterio para la doctrina y fe, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces tenemos ya este desarrollo del proceso y ya en el transcurso, en el desarrollo, el dicasterio para la doctrina y fe va a decir que es de acuerdo a cada caso, va a emitir una sentencia, una acción para el resarcimiento de los daños, ¿no? Entonces, miren cómo el proceso ha empezado desde un posible rumor, podríamos decir, desde las fuentes, o una denuncia oral o escrita al obispo, ¿no? El posible delito se ha convertido en una denuncia verosímil, ¿no? Y esto se va a ir estudiando ya para lo que va a ser el proceso canónico y, por supuesto, el proceso civil, ¿no? Por lo frecuente, siempre que en el proceso canónico va a haber la acción para el resarcimiento de los daños, ¿no? Y en el proceso civil, unas medidas cautelares, inclusive una prisión preventiva, y luego en el proceso el civil va a dar el juicio y su sentencia, la cárcel, ¿no? Entonces, cuando hay un delito, se activa un proceso civil y un proceso canónico, ¿no? El proceso canónico, que todos lo he presentado en esta fase preliminar, desarrollo del proceso y la acción de resarcimiento de los daños. Esto, como catequistas, necesitamos conocer cuál es el proceso, porque al final, alguien siempre aquí, por lo menos cuando estaba iniciando, algunos temas así delicados, siempre venían de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen de la misma iglesia. Tú que estás participando en la iglesia, siempre vas cada domingo, ¿qué nos puedes decir? Entonces, por lo menos sabemos a partir de esta exposición, estos pasos, que hay un proceso, ¿no? El posible delito va a ingresar a una fase preliminar a través de una comisión investigadora, lo dice Sana. Esta comisión va a decir si es aceptada, si es verosímil o si son carentes de fundamento, para pasar a un juicio, a un proceso judicial penal en donde vamos a tener un resarcimiento de los daños o al mismo tiempo un juicio, ¿no? Para lo que va a ser, ¿no? Y lo mismo, y lo mismo va a ser en lo que va a ser el juicio civil, ¿no? Que va a tener las medidas cautelares hasta lo que va a ser en la cárcel. Este proceso lo tenemos que conocer así, aunque rápido, ¿no? Porque siempre nos van a preguntar. Entonces nosotros por lo menos decimos, hay un proceso que se va a ir desarrollando. ¿Esto por qué? Porque somos los primeros, o sea, los primeros que van a estar en primera línea cuando suceda algún caso, ¿no? Es por eso que nosotros, ¿dónde nos vamos a dedicar en este proceso, ¿no? Yo como catequista, no soy abogado, no soy psicólogo, ¿no? Vamos a tener que empezar en este aspecto donde ustedes ven de color rojo, el inicio, ¿no? Donde tenemos que ver acompañando a los niños, jóvenes, adultos como catequistas, para que no ocurra más. Sabemos bien, nosotros como catequistas tenemos un grupo a nuestra mano, en nuestra compañía, para nuestro acompañamiento, pero también tenemos al párroco en este círculo, ¿no? Y por supuesto que en este círculo no lo hacemos por simple gusto de alguien, sino hacemos por un mandato del mismo Cristo, ¿no? Este mandato del mismo Cristo que nos ha dicho, vayan y evangelicen. Entonces,
Ese es el objetivo de nosotros catequistas, de ir a los pueblos, al fin del mundo, a las gentes, a la creación y llevar el Evangelio de Jesucristo. Por eso conocemos el mandato misionero, ¿no? Entonces no es que tengo tiempo y me voy a la iglesia a apoyar. No, es que como cristianos tenemos este mandato de evangelizar. Y más todavía el papel de responsables como catequistas, ¿no? Este mandato misionero, ¿no? Que nos va a partir de lo que es las Sagradas Escrituras, Mateo, Marcos, ¿no? De ir a todo el mundo y llevar, llevar el Evangelio. Entonces ya cambia la visión, porque ya no es solamente lo que yo quiero, sino que es una obligación como cristianos. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo nos ha dicho, vayan y evangelicen. Y por tanto, la catequesis, un aspecto de la evangelización que va a fortalecer este mandato, ¿no? Entonces, ya asumimos una responsabilidad que no es del párroco solamente, no solamente mi responsabilidad, del mismo Cristo para evangelizar. Y en este proceso de evangelización, ¿no? Nosotros como catequistas tenemos un papel muy importante, ¿no? Porque no sé si les pasa a veces a ustedes, ¿no? Cuando vienen los niños, o en etapas de escolaridad sobre todo, ¿no? Cuando el niño va, asiste a al colegio y si le corriges, le dice, no, el profesor así ha dicho. Y en la catequesis es igual, ¿no? Yo, mi catequista me ha dicho que tengo que dibujar una cruz de color café. No, pero puedes hacer una sombrita con negro, con moradito. No, me ha dicho mi catequista de color café, ¿no? Entonces, a partir de eso, evidenciamos, y lo dice el nuevo directorio para la catequesis, que el catequista es una persona de referencia que ejerce cierta forma de autoridad, ¿no? Y esta cierta forma de autoridad deberíamos entenderlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, el nuevo directorio nos invita a profundizar esta palabra de la autoridad, no simplemente en el sentido del autoritarismo que se ha ido transformando la palabra, ¿no? Sino la autoridad de poder ejercer el servicio, ¿no? Entonces, el nuevo directorio enfatiza que los catequistas ejercen una forma de autoridad, ¿no? Y la misma práctica nos va a decir, ¿no? Cómo, cómo nos vamos a... Uy, se adelanta. La misma práctica nos dice que necesariamente nos hacen caso los niños y los jóvenes y los adultos, ¿no? Porque cuando les decimos tenemos que ir a una excursión, a un retiro, ellos vienen y asisten, ¿no? Porque ya tendríamos el objetivo para ellos cambiaría, ¿no? El circunstancialmente sería el sacramental, porque tienen que cumplir para el bautizo, tienen que cumplir para la primera comunión o la confirmación. Pero el catequista les instruye, les indica, les acompaña, ¿no? Y eso, en esta forma de autoridad, también se pueden presentar posibles abusos, ¿no? Porque si tenemos una cierta autoridad, ¿no? Si le hemos dicho que pinten de color café esa cruz, también le podemos decir que venga, te voy a ayudar a que pintes bien la cruz y cuando estemos los dos. Entonces ya está ejerciendo su autoridad, pero quiera Dios que no sea para estos posibles abusos de poder, ¿no? Sino para un acompañamiento, ¿no? Entonces, tranquilamente, ¿no? Un catequista puede o puede inclinarse a estos posibles abusos de poder, de influencia económica o sexual, ¿no? Tranquilamente el catequista va a decir, vamos a colaborar con la persona Pérez. Todos tienen que dar a un monto, ¿no? Pero al final podríamos saber que no había tal colecta y tampoco había tal familia Pérez. La influencia, el abuso económico puede ejercer, ¿no? Y claro, los niños van a dar, ¿no ve? Entonces, este catequista está ejerciendo una autoridad, ¿no? Una, una, una precisión donde el catequista también se complementa con el testimonio, ¿no? San Francisco decía, ¿no? Evangeliza con tu testimonio y si es que
es necesario, utiliza las palabras. Y esa es la otra dinámica que también el catequista juega, ¿no? ¿Por qué? Porque al catequista siempre le va a ver en la iglesia, siempre va a estar ayudando al sacerdote o en la parroquia. Entonces, su mismo testimonio al estar en la iglesia refleja lo que va a ser el servicio y por tanto va a indicar que está en la iglesia. ¿Y quién va a dudar de eso? ¿Por qué? Porque siempre le vemos al catequista en la iglesia. Entonces, tranquilamente puede hacer estos posibles abusos de poder o de influencia o económica o sexual, ¿no? Para eso, para evitar y estar también en una dinámica de prevención, necesitamos medidas y estrategias. Estas medidas y estrategias Estas medidas y estrategias necesitamos conocerlo, ¿no? Y plantear nosotros de acuerdo a lo que va a ser a corto y a largo plazo. A corto plazo, ¿por qué? Porque en algunos momentos lo tenemos que hacer ya, ¿no? Por ejemplo, no sé, su salón de catequesis es cerrado, es, no tiene ni una ventana, no tiene cámaras y tranquilamente podemos incluso nosotros sufrir de una, inf- una difamación, ¿no? De parte de una señorita o de un joven que le dice al catequista, me ha tocado. ¿Y el catequista qué hace? No va a poder comprobar, va a ser la palabra de él contra el niño, ¿no? Y más todavía hay casos concretos, ¿no? Siempre el catequista, un poco mayor, ya empieza a enamorar con una muchacha o una adolescente de confirmación. Generalmente hay casos concretos, ¿no? Ahí conocemos como estrupo, ¿no? Una persona mayor que está con una persona menor de los 18 años ya regulada internacionalmente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Es por eso que también tenemos que trabajar en la doble línea, ¿no? Me cuido yo y cuido mi entorno. Entonces, por eso necesitamos en trabajar medidas y estrategias que van a ser las medidas a corto plazo y las estrategias ver a largo plazo. Dentro de estas medidas a corto plazo, ¿no? Podemos ir identificando distintos puntos que ustedes, algunas, ya han trabajado, ¿no? Por ejemplo, la formación y verificación de la formación, y más todavía de lo que va a ser unos antecedentes. Hay casos concretos que hemos tenido catequistas que han tenido problemas con temas familiares, ¿no? Y no hemos sabido hasta que han presentado un certificado de antecedentes, ¿no? Que reportaba por problemas familiares. Entonces, casos concretos como eso ya se puede excluir inclusive a la persona. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un caso es porque hay un antecedente, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo estas medidas que son a corto plazo y tranquilamente ahí la institución civil siempre maneja, ¿no? Quienes tienen antecedentes y quienes no. Y por supuesto, la formación es necesario porque el catequista debe conocer estos temas, lo que han ido marcando estos días, estas semanas, ¿no? El acompañamiento en la pastoral, la profundización de la Sagrada Escritura, o sea, temas que nos van fortaleciendo. ¿Por qué? Porque a veces solamente el catequista es el que tiene tiempo y va a ayudar. No, el catequista brinda un servicio por un mandato del mismo Cristo, ¿no? Y por eso también la figura cambia, ¿no? Si es porque nos ha enviado Jesús, tengo que hacerlo bien, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esta como una estrategia a corto plazo la formación y en esta formación también pedir o recurrir o ayudarnos de las instituciones civiles que emiten los certificados. Sé que va a ser un costo, hay siempre de por medio de esto, pero ¿qué es lo que el objetivo final, concreto? Que la iglesia sea más segura, ¿no? Y estos elementos parecería que son protocolares, ¿no? Pero garantizan, por lo menos a mí, con lo que voy a trabajar, a la familia con los que voy a estar, a la parroquia, ¿no? Y por supuesto a la iglesia. ¿No? En esta línea, ¿no? Es necesario conocer los protocolos y los códigos de conducta, ¿no? Por ejemplo, ustedes ven ahí una imagen, sí, ¿no? Los que no están viendo, les animo a que puedan ver y para que no se duerman. A un principio
¿Qué vemos? Tranquilamente la niña está en un columpio, ¿no? Y el código de conducta a primera instancia nos va a decir, sí, está la muchacha en un columpio. Pero cuando adentramos a un código de conducta nos va a decir, nos va a precisar los pasos, ¿no? Porque a primera vista pueden decir, "Ay, está el código de conducta. O como en esta imagen, está la niña columpiando. Pero si identificamos y el código de conducta nos va a decir, nos va a precisar algunos aspectos, por ejemplo, en esta imagen, no es lógico que el poste o el palo esté columpiando en las paredes. ¿Se han dado cuenta? No es lógico, ¿no? Y el código de conducta nos ayuda en esa manera a precisar lo que estamos viendo. A un principio, ustedes han visto algo normal, ¿no? Una muñeña, una niña ahí columpiando, ya, no tiene sentido. Pero cuando yo les he dicho, no es lógico, ¿por qué? Porque las paredes están en una misma línea, o la muralla, o el soporte, ¿no? Y el poste que está ahí, y el poste que vemos está colgando de la niña, pero no es lógico lo que vemos, ¿no? Y el código de conducta nos ayuda a precisar lo que para nosotros podría ser muy normal, y más todavía pensar, ¿no? En otros aspectos. Por ejemplo, ¿por qué está sola? ¿No? Otro, el mismo contexto, ¿no? Está en un lugar, podríamos decir, ámbito rural o urbano. Entonces nos va a ir abriendo el código de conducta a lo que nosotros vamos pensando. En esta imagen vemos ahí que no es lógico las paredes, después nos va a llevar a lo que va a ser el contexto, ¿no? Porque está sola, no está acompañada y podemos ir viendo. Además, esto, necesitamos comprender y hablar un mismo lenguaje, ¿no? Para mí podemos tomarlo, no sé, de un aspecto diferente, pero para la otra persona puede tomar de otro aspecto, ¿no? Pero ambos estamos mirando un mismo fin, ¿no? En este caso de la imagen, hay una persona que ve el 6 y otra persona que ve el 9. Ambos están en lo correcto, ¿no? Pero cuando digan cuál es el mayor o cuál es el menor, ya va a variar, ¿no? ¿Quién es el mayor? Va a decir uno 9, el otro va a decir no 6. Entonces, por eso es necesario los códigos de conducta para hablar un mismo lenguaje y que todos entendamos, estemos en la misma línea. Por eso la importancia de los códigos de conducta. Además, al mismo tiempo, la importancia de los códigos de conducta, y esto yo estaba reflexionando un poco más, ¿no? De lo que es las imágenes. Tranquilamente nosotros invitamos a los niños, primera clase de catequesis, no, primer encuentro de catequesis, qué bonito, nos sacaremos foto. Nos sacamos foto, lo publicamos, pero ahí vemos que es un menor de edad. Pues yo digo, tranquilamente alguien nos va a ir denunciando, ¿no? Y nos va a decir por qué han publicado la foto de un menor sin la autorización. Entonces ahí también tenemos que ir reflexionando, ¿no? Al comienzo se pone que podamos publicar las fotos con la debida, con el debido permiso, pero también solamente en ámbitos eclesiales, ¿no? Página web de la parroquia o el grupo y nada más, ¿no? Pero ahí nos lleva a pensar que a partir de una simple foto también, ¿no? Ahí vemos a alguien, una persona, miren, que puede parecer, y hay más nuestros amigos que trabajan en diseño, ¿no? Hacen distintas, como es el Photoshop, era antes, ahora es el Canva, ¿verdad? Cómico, ¿no? Chistoso. Pero imagínense en este aspecto que esté un menor, tranquilamente, ¿no? Que le puedan quitar la ropa, como aquí lo ponen, ¿no? Puedan manipular de otras formas, ¿no? Entonces nos lleva a repensar, ¿no? A cuidar también en estos medios multimedia, ¿no? Como son el empleo de fotos e imágenes, ¿no? Que debemos cuidar. A nosotros
hasta ahora por lo menos no nos pasaba nada, ¿no? Pero necesitamos hacer esta dinámica de prevención. ¿Por qué? Porque tranquilamente nos hacen una denuncia porque es un menor de edad. Y nosotros que trabajamos con niños, adolescentes y jóvenes, generalmente menores de edad, ¿no ven? Entonces necesitamos también hacer esta prevención, inclusive en las imágenes. Otra dinámica de corto plazo entre las medidas, ¿no? Necesitamos conocer los ambientes, ¿no? Generalmente nuestras parroquias no tienen un letrerito donde dice cuándo acaba, cuándo inicia y cuándo acaba, ¿no? El papá viene recién a preguntar a un catequista que está saliendo, ¿no? Pero necesitamos que cada parroquia tenga, por lo menos como dinámica de prevención, este cuadro informativo. Por ejemplo, el nombre de la parroquia, que hay casos concretos, ¿no? Que papás vienen, no saben el nombre de la parroquia, nombre del párroco, dónde están yendo sus hijos, ¿no? Entonces, inclusive el nombre de la parroquia debería estar con un letrero grande, ¿no? Cuándo inicia la catequesis, el tiempo, los grupos de catequesis, qué salón está designado para cada grupo, nombre de los catequistas, por supuesto de un coordinador, un número de contacto visible y acceso para todos, ¿no? Porque hay casos concretos en los jóvenes sobre todo, ¿no? No sé si han tenido ustedes de cuando dice, hemos ido a la catequesis y vuelven 12 de la noche, 11, ¿no? Pero estaba en la iglesia, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? A nosotros que siempre estábamos en la iglesia, pero por ayudar, ¿no? Pero en el caso de los jóvenes, si han ido a otros lugares, indicando que están yendo a la iglesia, ¿no? O en el caso, ¿no? Tenemos alguna queja de un catequista. ¿A quién tengo que recurrir? Al coordinador. Pero si se porta mal el coordinador, ¿a quién recurro? Al padre. ¿Y cuándo le encuentro al padre? ¿Qué número? ¿No? Entonces necesitamos cuadros informativos que nos ayuden a hacer una dinámica de prevención, ¿no? Y es por eso que cada parroquia debería tener un cuadro informativo, ¿no? Con estos datos así generales para que el padre de familia sepa por lo menos cuándo, cómo y a dónde va sus hijos. Esta otra dinámica de lo que son las medidas a corto plazo, ¿no? Lo que habíamos anticipado, los códigos de conducta que nos indican esto para que podamos volver a hablar, precisar y hablar un mismo lenguaje, ¿no? Pero hemos visto que a partir de lo que Benedicto ha indicado, ¿no? Las líneas guías, donde cada conferencia y cada país tiene que tener estas líneas guías y las líneas guías acompañadas de códigos de conducta. ¿Qué hemos ido haciendo? Reflexionando. Hemos ido agarrando de lo que son las empresas, ¿no? Las corporativas y agarrar y copiar los códigos de conducta. Y ahí voy en la dinámica yo, ¿no? De también estamos llamados a evangelizar el concepto, porque tranquilamente agarramos y copiamos, ¿no? Una estructura de un código y ya está, ¿no? Lo adecuamos. Ahora estábamos reflexionando, el sínodo nos propone, ¿no? Cómo evaluar los ministerios, ¿no? Y tranquilamente podemos entrar en la dinámica empresarial y adaptar cómo evaluar a un empleado, ¿no? Pero es para la empresa, no es para la iglesia. Entonces, el código de conducta también podríamos tener ese riesgo, ¿no? De agarrar de una empresa y copiarlo y adaptarlo, ¿no? Porque al final va a ser una institución. Por eso ahí la línea de evangelizar también el concepto, ¿no? Dentro de una estructura de un código de conducta, les presento esta, ¿no? Que por supuesto puede haber variantes, puede haber muchos, pero de acuerdo a lo que queremos nosotros lograr, ¿no? Una introducción, por supuesto, los principios y valores fundamentales, las normas específicas, comportamientos no aceptables, procedimientos para manejar incumplimientos, ¿no? Y en esta línea, yo decía evangelizar el concepto. Aquí, por ejemplo, que el que tenemos, ¿no? Guiar al catequista en su misión evangelizadora y al final se sustenta con con textos bíblicos, ¿no? Entonces, tranquilamente
podemos ir asemejando, ¿no? Cuidar al hermano, cuidar al prójimo, ¿no? Entonces, le ponemos la cita. Y así podemos ir evangelizando el concepto, ¿no? Hay mucho también lo que pasa, ¿no? Cuando enviamos cartas, ¿no? Pareceríamos como una oficina institucional y no tanto una iglesia. Entonces ahí necesitamos evangelizar, que el Señor te bendiga, que te cuide, ¿no? Tranquilamente decimos solicitud a alguien, ¿no? Entonces también somos llamados en esta línea de prevención a evangelizar el concepto. Otra medida a corto plazo son los protocolos de actuación. Ahí van a decir, pero el código de conducta y el protocolo de actuación, ¿cuál es la diferencia? El código de conducta es lo que dice, ¿no? Para la misma conducta. El protocolo de actuación son los pasos. Si yo he visto algún caso concreto, ¿qué paso, qué protocolo de actuación sigo? Entonces ahí tienen que ver los pasos, ¿no? Para ver cómo actúa, ¿no? Si hay alguien que veo que ha sufrido, ¿dónde va? Entonces el protocolo nos va a decir primero la instancia al párroco, ¿no? Pero ha sido el párroco, ¿qué nos dice el protocolo? Y a la comisión de escucha. Pero la comisión de escucha no va a hacer nada. Voy donde el obispo. No, pero el obispo ha sido el que ha cometido. Entonces hay los protocolos que nos dice a quién debemos recurrir o enviar cada caso que se desarrolla, ¿no? Entonces el protocolo de actuación son los pasos, el código de comportamiento en función al catequista en nuestro caso, ¿no? Y necesitamos, por eso es necesario que por lo menos conozcan las directrices de la diócesis o de la conferencia episcopal, cuáles son los procedimientos a nivel general, para que cuando nos pregunten, digamos nosotros, sí, hay una comisión de escucha que está en en la diócesis y ahí les va a atender, o dónde les podemos enviar, ¿no? Porque incluso nos pueden acusar de encubridores, ¿no? Al no decir nada. Entonces, también necesitamos guiar a las personas, ¿no? Esta medida a corto plazo también dentro de lo que animo siempre que sea la conformidad rubricada, ¿no? Lo que es la firma de la recepción de los documentos. Por ejemplo, el catequista que va a venir a hacer el servicio. Necesitamos que conozca el código de conducta. Le tenemos que decir específicamente en los casos muy generales, ¿no? Que el joven de 20 años no tiene que enamorar empezar un noviazgo con una muchacha de confirmación que tiene 15, 16 años. A pesar de esto se presentan muchos casos, ¿no? Pero necesitamos que el catequista conozca y por eso la adhesión del código de conducta, la formación continua, ¿no? El sentido de confidencialidad, ¿no? La interacción apropiada, ¿no? Reportar algunas sospechas, evitar favoritismos, ¿no? Siempre con el mismo niño que está haciendo la dinámica, ¿no? Entonces, el uso apropiado de las tecnologías, el respeto por las diferencias, el autocuidado, ¿no? Entonces, que el catequista al iniciar su servicio conozca por prevención de uno mismo, por prevención del grupo y por prevención de la misma iglesia. Así se muestra y se evidencia una iglesia más segura. En esta misma línea, ¿no? Necesitamos involucrar también a las otras personas, en nuestro caso concreto, los padres de familia, ¿no? ¿Por qué? Porque el catequista necesita hacer una coordinación y trabajar con los papás. Ahí hay unas dinámicas interesantes, ¿no? Cuando les llamamos a los padres de familia, presentamos, queremos trabajar, no sé, el tema de la autoestima. Y quizás en nuestro grupo de papás va a haber un psicólogo o va a haber un abogado y el mismo grupo de papás pueden hacer este servicio. Y al hacer, les involucramos. Entonces, ganamos todos, ¿no? Tanto nosotros que estamos involucrando a los papás como también en la misma iglesia. Y al final esperemos que se queden, ¿no? Pero la dinámica es hacerles partícipes a ellos. Y este acuerdo, ¿no? En la catequesis es que también estemos en dinámica de prevención con los papás, ¿no? Y el papá nos va a decir, ustedes que están trabajando la prevención, no sé, quizás esté trabajando en ámbitos de ONG en cuidado. Entonces, nos ayuda bastante a difundir este tema y también nos ayuda y nos fortalece, ¿no?
dentro de este acuerdo de catequesis, ¿no? Y eso necesitamos también lo que va a ser las estrategias a largo plazo, no solamente lo inmediato. Sí tenemos que ver a largo plazo qué más podemos hacer, ¿no? Y es por eso que iniciamos con una selección cuidadosa del catequista, ¿no? Sabemos que les hemos formado, ¿no? Pero también necesitamos conocer y formarles y hacer una buena selección para lo que va a ser el catequista que va a ayudar bastante en la parroquia, ¿no? La capacitación en prevención. Ahora, también dentro de lo que es la dinámica de Santa Sede, ¿no? También es cuidar a los obispos o a los sacerdotes, ¿no? Y por eso en las últimas charlas he sentido, ¿no? Que cuando al menos nos entreguen o haya una charla de prevención, ya se puede justificar el obispo. ¿Por qué? Porque ha dado un sistema de prevención y por tanto se puede liberar, ¿no? De todas las acusaciones por el simple hecho de dar un curso de prevención. ¿Por qué? Porque ya ha hecho la dinámica de prevención y ya les ha indicado los protocolos, entonces la causa es de la persona, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Y también dentro de los proyectos se está pidiendo, ¿no? La capacitación permanente en prevención, tener sus códigos de conducta, sus protocolos de actuación. Entonces necesitamos tener una permanente capacitación, ¿no? Tampoco en el sentido de molestarles porque hay estos casos, no. La dinámica de prevención. Me cuido, cuido al grupo y cuido la iglesia, ¿no? Y en esta línea va la conciencia comunitaria, involucrando a los padres, apoderados o tutores. No solamente nosotros estamos preocupados, sino también que involucremos a los papás, a los padres de familia que vienen, ¿no? Cuarta estrategia, ¿no? A largo plazo, alguien dirá, pero vamos a pedir a alguien que ha sufrido, vamos a hacer una revictimización, ¿no? En esa línea, ¿no? Se puede considerar, pero también si el objetivo es compartir, ¿no? La experiencia directa, es mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque al final alguien que ha vivido, ha sufrido este caso, va a poder transmitir para que sea convincente, ¿no? Porque a veces si no lo has experimentado, lo puedes decir, cuídense, pero si has vivido y has testimoniado y has sufrido, puedes decirle con más detalles o las estrategias que ha utilizado este agresor, ¿no? Que sirva de prevención, no revictimización, ¿no? Sino que te ayude porque la persona que ha vivido puede contarlo, puede manifestarlo de la mejor manera, ¿no? Alianzas estratégicas, ¿no? Buscar algunos organismos, instituciones, ONG que están en esta misma línea, ¿no? Para consolidar esta iglesia más segura. También necesitamos las revisiones y actualizaciones constantes, ¿no? Ya el 2022 ya se ha oficializado el último documento, ¿no? Porque antes solamente estaba ad experimentum. La última novedad es que se incluye a laicos, ¿no? A laicos para los procesos canónicos. ¿Por qué? Porque solamente alcanzaba hasta lo que se consideraba en los casos de los clérigos, pero ahora se ha incluido a laicos con responsabilidades, ¿no? Y casos como, por ejemplo, de Perú, ¿no? Se ha ido sancionando al personal administrativo. Entonces, necesitamos una actualización constante de lo que va a ir emergiendo también en este tema, ¿no? Por el momento se ha ido dando grandes pasos, pero no se ha concretizado, ¿no? Se está avanzando en la reflexión teológica, pero hay nuevos avances, ¿no? El mismo tema de la confesión, ¿no? El mismo tema del mismo clérigo y ahora la inclusión a laicos, ¿no? Con responsabilidad. Y más todavía ahora que el ministerio del catequista ya es instituido. Entonces ya son personas con responsabilidad en la iglesia. Y por supuesto, promover el respeto y la dignidad, ¿no? Todo esto que lo hacemos no es porque no nos dice Benedicto, ¿no? El Papa, sino lo hacemos por este encargo del mismo Jesucristo. Si comprendemos que nos ha dicho vayan y evangelicen, es una responsabilidad, ¿no? Y por tanto la prevención va a reforzar
la iglesia más segura, va a reforzar una evangelización transparente, ¿no? Pero si lo hacemos solamente por cuidarnos a nosotros, el objetivo va a cambiar, ¿no? Ya no es un mandato. Entonces, ahí tenemos que tenerlo bien clarito, nuestro servicio, porque lo hacemos por mandato del mismo Cristo, evangelizar, y la catequesis aún más. ¿M? Y esta dinámica, ¿no? Hace un par de años todos hablábamos de prevención, ¿no? Y es el origen, ¿no? Porque Santa Sede, cuando estaba el pontificado de Benedicto, ha mandado una carta circular, ¿no? Todas las conferencias para que elaboren líneas guías. Entonces, todas las conferencias han ido buscando sus materiales, ¿no? Por más de que no tenían un caso concreto, pero necesitaban tener unas líneas guías porque Santa Sede pedía. Entonces, era el boom, ¿no? Todos hemos empezado a buscar información para hacer nuestras líneas guías, ¿no? Ahí vi la crítica incluso, ¿no? Que han ido buscando, hasta nos hemos copiado entre conferencias, ¿no? Entonces se veía, ¿no? La misma estructura, el mismo contenido, ¿no? Pero ya hemos ido dando pasos concretos de acuerdo a cada realidad, ¿no? Y se ha ido avanzando en este campo. Y ahí les voy a pasar también un mapita que hemos hecho con todo lo que es los aportes y avances de cada país, de cada conferencia episcopal, ¿no? El punto rojo, como ven, ¿no? Casi la mayor parte tiene, que son sus líneas guías. Algunos lo han puesto el protocolo dentro de las líneas guías, ¿no? Y algunos lo han puesto por separado. Entonces, algunos han hecho solamente su protocolo, ¿no? Y otros tenemos otros materiales, por ejemplo, un plan de cuidado, ¿no? Entonces, se han ido viendo distintas estrategias, que haciendo el clic lo puedes ver y te va a derivar a lo que va a ser el documento, ¿no? Que dentro de estos materiales están los códigos de conducta, hay algunas experiencias de acuerdos de catequesis, ¿no? Necesitamos trabajar lo que es el consentimiento de toma de imágenes, necesitamos trabajar jornadas de oración, ¿no? Siempre la propuesta era que dediquen una jornada de oración a lo que es por las víctimas, ¿no? Algunos países han conseguido porque también la estructura es necesario que lo aprueben los obispos si es que quieren que sea para todos, ¿no? La diócesis puede hacer la oración, ¿no? Y se queda ahí. Pero ¿qué tal si hablamos de una comunión, ¿no? De todos. Entonces todos hacemos, no sé, en noviembre, por el Día del Internacional del Niño, ¿no? Que cuidemos, ¿no? Entonces todos nos ponemos de acuerdo y trabajamos, ¿no? Entonces hay las experiencias concretas como Costa Rica, que ha empezado ya una jornada de oración. Algunos otros países, Estados Unidos también tiene, ¿no? Y en algunos también dicen no, porque vamos a dar pie y vamos a alarmar a las personas. Pues mucho depende también de la visión que se tiene, ¿no? Y es por eso que la catequesis, ¿qué papel juega, no? Yo siempre digo, cuando la persona quiere ingresar a la iglesia, ¿por dónde entra? ¿No? Sabemos, sí, por el bautizo. Pero antes del bautizo, ¿qué hay? ¿Qué está? La iglesia, ¿no? Diré la catequesis. Pues la catequesis es fundamental, ¿no? Para el inicio de cada cristiano. Por eso, como pongo la imagen aquí, ¿no? Es esa puerta a la catequesis. Por supuesto que cuando vas a ingresar, va a estar los sacramentos para ser parte oficialmente de la iglesia con el bautizo, ¿no? Pero antes está una gran responsabilidad que es la catequesis y a partir de todo lo que nosotros transmitamos a los futuros cristianos va a ser para toda su vida. Por eso, dentro de lo que es la responsabilidad, estamos en primera línea, ¿no? Por eso cuando ustedes les pase, o ahora incluso, ¿no? Les hayan preguntado, ¿qué pasa si el Papa muere? Entonces, tenemos que decirles, va a ser un proceso de elección, todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente nos ve que estamos en la iglesia y por tanto sabemos de lo que es la iglesia, ¿no? Aunque no sabemos, pero igual a veces tenemos que inventarnos, ¿no? Pero siempre la gente nos va a preguntar por qué estamos en la iglesia, ¿no? Estamos en primera línea, ¿no? Y, y en esta línea, ¿no? Es la catequesis un medio vital para la prevención, ¿no? Es ese inicio
para lo que va a ser la pertenencia del nuevo cristiano. Y concluyo con esta oración. Les pido que podamos hacer una oración por todas las víctimas y supervivientes del abuso sexual, para que de alguna manera ya con esta oración vamos a rezarlo y ya aportamos, ¿no? Una dinámica de prevención en el ámbito espiritual. Juntos digamos: Padre Celestial, que amas y cuidas a todos tus hijos, especialmente los más pequeños y vulnerables, te confiamos las vidas de tantos niños y adultos vulnerables que han sido abusados sexualmente y cuya confianza e inocencia han sido destruidas. Ayúdanos a escuchar sus gritos de dolor y asumir la responsabilidad de tantas vidas destrozadas. Oramos para que dentro de sus comunidades y familias encuentren comprensión y apoyo, para que con la ayuda de tu gracia sus heridas sean sanadas y puedan nuevamente conocer la paz. Concédelo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que compartió nuestra debilidad en todo menos en el pecado, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y con esta oración, por lo menos ya hemos hecho una dinámica también de prevención, de pedir, ¿no? Por todos los que han sufrido. Muchas gracias. Eso ha sido un poco la presentación para que he preparado para ustedes. Podemos poner algunas preguntas o precisar algún tema concreto que les ha parecido. Ok. Todo lo que hemos estado dialogando y lo que hemos estado trabajando nos lleva y nos conduce a nosotros priorizar lo que es el cuidado propio y el cuidado del otro. El caminar sinodalmente y el seguir este ministerio, que como bien dijo Marcial, es un mandato de Cristo, nos lleva a nosotros siempre querer que el otro esté lo mejor posible, que todo lo que nosotros hagamos abone a lo que es el bienestar, que el otro puede estar bien. Así que hemos estado en la iglesia dialogando mucho últimamente, recientemente, sobre lo que es la pedagogía del buen trato. Y nosotros estuvimos trabajando la pedagogía del buen trato un poco en el 11 de enero, cuando estuvimos trabajando el concepto de apacentar, ¿se acuerdan? De apacentar a nuestras ovejas, todo el que tenemos a nuestro cuidado, pues es una de esas ovejas. Y la pedagogía del buen trato incluye esto que es prevención, respeto y corresponsabilidad para construir ese ambiente seguro, que no solamente tiene que ver con lo que es prevención de abuso, sino un ambiente seguro, un ambiente donde nosotros nos sentimos escuchados, donde lo que vamos a dialogar no va a salir de ahí, donde vamos a estar en un ambiente donde no somos juzgados y donde somos incluidos y tomados en cuenta. Eso es parte de lo que incluye ese ambiente seguro y esa pedagogía del buen trato. Y entonces, partiendo también un poco de lo que nos comentaba Marcial, me gustaría escucharlos ahora resumiendo, ¿qué es eso de un ambiente seguro en la catequesis? ¿Qué es? Además de la iglesia como espacio de acogida, cuidado y respeto, ahí se me fue. Y priorizar el buen trato como clave para la evangelización y formación cristiana. ¿Qué es un ambiente seguro? Vamos a ver. ¿O qué imagen nos trae ese concepto cuando lo escuchamos? Yo por aquí. Para Ajá, mí un ambiente seguro, ¿verdad? Y cuando pienso específicamente en la iglesia, es un lugar donde yo me puedo encontrar, donde se me respeta mi dignidad como ser humano. donde tenemos respeto por quienes somos y lo que somos. Excelente. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién puede decir algo más? Es un lugar donde la persona se siente segura, ¿verdad? Se sienta cómoda, se sienta feliz. Bien, Eso es lo que pienso. gracias. ¿Qué más? En un ambiente donde el niño, el joven se siente acogido, se siente amado, se siente que está como
en familia, donde se le respeta y donde se le quiere, pero que se sienta él que es su dignidad y su persona es importante para los demás. Gracias, Norma. Excelente. ¿Qué más? Sí, un lugar donde los niños y los jóvenes se sienten en confianza de decir lo que piensan, lo que les sucede, cómo se siente. Gracias, exacto. Es un lugar, un espacio donde nosotros podemos ser auténticos. Antes de que comenzáramos eh, el taller, ¿verdad? Estábamos hablando los que nos conectamos primero, precisamente de eso, de que nosotros en la iglesia debemos poder ser auténticos, debemos poder ser como somos y como nosotros somos personas normales, comunes y corrientes, heridas con situaciones, con circunstancias nada perfectas y que estamos en un proceso constante de crecimiento, de sanación, de aprendizaje. Y tener la oportunidad de mostrarnos tal como somos con nuestras fortalezas, pero también con nuestras debilidades, de hablar sin miedo de nuestras caídas para que nos puedan acompañar y para que otros se den cuenta de que también, de que ellos no son los únicos que se caen, que nosotros también nos caemos. Pues es una oportunidad de crear ese espacio en el que todos podamos sentirnos libres de ser quienes somos. Entonces, eso también es parte de un ambiente seguro. Y en ese ambiente seguro, todo el mundo, como se sabe vulnerable, como se sabe en proceso de sanación, un proceso que termina cuando termina la vida, eh, pues entonces en ese espacio todos nos cuidamos. Así que ese ambiente seguro en la catequesis es un ambiente de paz, es un lugar feliz, es un lugar, un espacio en el que yo puedo ser quien yo soy y me siento cuidado y protegido en todos los ámbitos y en todos los aspectos. Y entonces la iglesia debe ser vista por nuestros catequizandos, por los catequistas y también por nosotros, por las familias como ese espacio de acogida, cuidado y respeto, no como un espacio en el que simplemente nosotros vamos a congregarnos un día, eh, a vernos en ese momento o a recibir una enseñanza o a proyectar una imagen de perfección, ¿verdad? Eso es la palabra de perfección, sino un lugar, un espacio de autenticidad, de cuidado y respeto. Y para que ese espacio se dé, pues entonces tiene que ser ese ambiente seguro. Y el buen trato es la clave para que ese espacio seguro sea un espacio en el que se pueda entonces llevar a cabo efectivamente ese mandato de Cristo que nos ha comentado Marcial, eh, que es la evangelización y la formación cristiana. ¿Cuáles son las bases de ese buen trato en la iglesia? Pues como bien dijeron ustedes, respeto a la dignidad de cada persona. Cada uno de nosotros es único, ¿verdad? Irrepetible, amado y digno. Y entonces hay que respetar esa dignidad. También una relación basada en la confianza y en la empatía. Y en esa confianza en que yo, si te digo, si me expreso, si me muestro vulnerable, yo no voy a ser ridiculizado, tampoco de eso se va a hacer un rumor o un chisme, no va eso a salir, ¿verdad? Del espacio en el que se dijo. Y que voy a contar con esa empatía, con ese sentimiento de que estoy siendo comprendida dentro de ese espacio de la iglesia, también creando espacios de escucha y acompañamiento, que es mucho de lo que hemos dialogado en estas sesiones anteriores. Estas tres claves, ¿verdad? Son esenciales para que nosotros podamos generar un buen trato, porque no puede haber un ambiente seguro en ningún ámbito si no hay un buen trato, que también nace de lo que son nuestros valores. Y esos valores, aunque se aprenden en la casa, se cultivan en la escuela, en la iglesia, en la comunidad. Así que mediante esa catequesis, nosotros también abonamos al desarrollo de esos valores apropiados que entonces desembocan en esa cultura de buen trato. Si nosotros generamos una cultura de buen trato en la iglesia desde la catequesis,
todo lo demás se termine. Porque nadie, ninguna persona se va a atrever, ¿verdad? A faltar a la dignidad de la otra y mucho menos si eso ocurriera, los demás se van a quedar callados. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos principios claves para esa cultura de buen trato? Pues no solamente es evitar el maltrato, sino promover activamente el bien. Y eso lo promovemos mediante lo que es el mensaje puntual de la catequesis, ese mensaje de amor, ese mensaje de unidad, ese mensaje de cuidado, el priorizar esas enseñanzas que nos ha dado el Señor y que mediante todos nuestros procesos nosotros las afianzamos y las enfatizamos. Siempre promover y optar por el bien a uno mismo, ¿verdad? Porque amar a tu prójimo como a ti mismo, y también el bien a los que están más cerca y a los que están más lejos, a ese prójimo inmediato, que es nuestra familia, nuestras personas en el trabajo, los hermanos en la escuela, la comunidad, la iglesia, ¿verdad? Eh, y a todo el que nos encontremos. Educar en el amor y la corresponsabilidad. Así como hemos venido trabajando durante todas estas sesiones en que todos somos corresponsables de todo, como equipo catequético, y primero como equipo coordinador, junto a la comisión y otras instancias, somos corresponsables de lo que ocurre en la iglesia, pero asimismo nuestros grupos, nuestros catequizandos, tienen que ser educados en esa corresponsabilidad por el bien y la evangelización. Ese amor con el que entonces nosotros hacemos las cosas, con el que nosotros nos desarrollamos, nos desempeñamos, nos movemos en todos los escenarios y espacios en los que estamos. Y también otro principio clave es promover las relaciones sanas y respetuosas en la comunidad cristiana. A veces, y eso nos pasa también en las familias, en los lugares de trabajo, yo estaba hablando de eso con alguien esta semana en la oficina, a veces la familiaridad, la cotidianidad, puede dar la falsa idea en una persona que no es emocionalmente sana, o sea, que no tiene una buena gestión emocional ni gestión de, ¿verdad? De sus acciones, puede dar la falsa idea de porque te conozco y porque hay una cierta familiaridad, te puedo hablar como yo quiera, o te puedo maltratar, o te pude abrir la boca, o qué sé yo, cosas que pasan incluso en los trabajos. Y pues nosotros necesitamos restablecer esa cultura, ¿verdad? De relaciones sanas y respetuosas, tanto a nivel de todos nuestros contextos como en la iglesia. Hablaba Marcial de lo que es la autoridad que tenemos como catequistas, ¿verdad? Esa influencia y esa autoridad. Pues esa autoridad tiene que ser una autoridad basada en la autoridad que Cristo nos da, y una autoridad amorosa, sana y respetuosa. Por lo tanto, debemos promover en nuestra catequesis y en todos los escenarios eclesiales donde nosotros nos desempeñamos el buen trato, el trato respetuoso y sano hacia los demás, pero también hacia nosotros. Nosotros tenemos que hacer ese detente también como coordinadores y como catequistas, no porque es tal persona con tal cargo o con tal rol, yo voy a permitir un trato inapropiado, irrespetuoso o indigno, ¿verdad? Yo también tengo que poner un detente y establecer esa sana relación. ¿Y cómo yo lo hago? Pues lo expreso con mucha delicadeza, pero con firmeza también, como nos estaba comentando Rochelle ahorita. Hay que empezar por la casa. Yo entonces tengo que ser ese ejemplo. Si yo quiero que todos a mi alrededor aprendan a protegerse y a promover ese buen trato, yo soy la primera o el primero que tengo también que establecer esos límites y educar a esa otra persona que quizá pues no tiene esas competencias bien desarrolladas. ¿Qué implica ese ambiente seguro en la catequesis? Bueno, pues como estábamos hablando desde el principio, espacios físicos adecuados y protegidos que sabemos que no tenemos ni el presupuesto ni las estructuras para quizá tener un ideal de espacio, pero dentro de lo que tenemos nosotros podemos hacer la diferencia, ese ambiente que esté limpio, ¿verdad? Adecuado, y que esté accesible, que esas puertas estén abiertas, que todo el mundo sepa que estoy ahí, que si me puedo hacer acompañar,
que es una muy buena idea de integrar a los papás, ¿verdad? Si yo puedo tener a los padres que me ayuden, que me asistan, que estén ahí, pues entonces esos son ambientes adecuados, espacios físicos adecuados y protegidos, igual que como nos comentó Marcial, cuando los niños tienen que moverse, o ¿verdad? Niños, jóvenes o adultos, tienen que moverse quizá al servicio sanitario, o van a tomar agua, o no sé, agua, cualquier cosa, pues miren, hagámoslos acompañar también para evitar que cosas sucedan. El uso responsable de la tecnología y las redes digitales. Hoy día, pues estamos acostumbrados a compartir todo. Incluso podemos ver escuelas, colegios, cuidos infantiles compartiendo fotos de sus niños. Compartimos mensajes. eh, ¿Cómo se llama esto? Compartimos, como que reposteamos, ¿verdad? Lo que otro escribió. Y muchas veces no nos detenemos a pensar qué es eso que estoy compartiendo. Y como hemos hablado en muchas otras ocasiones, como catequistas, pero más aún como coordinadores, nosotros estamos siendo siempre observados y no somos perfectos. Ciertamente es, ¿verdad? Somos humanos, pero nosotros tenemos que tener extremo cuidado con lo que nosotros publicamos. Eso yo se lo digo a mis estudiantes también. Lo que nosotros publicamos en nuestras redes, lo que nosotros contestamos en las publicaciones de otras personas. A veces usted lee comentarios que cuando usted ve, usted dice, Dios mío, pero... y también con las cosas que nosotros publicamos que no son, no son materiales propios, ¿verdad? Como las fotos de otras personas. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Recordemos que en las redes todo lo que se publica en la internet es permanente, no importa que tú lo borres, que botes la computadora, que vacíes el disco duro, eso está ahí. Porque incluso cuando tú envías un mensaje de texto de tu teléfono hacia otra persona, hay un tercero que está recibiendo ese mensaje, porque eso está en el servidor. Eso primero tú lo envías, va al servidor y del servidor regresa al tercero que lo recibió. Así que eso nunca se borra. Cuando se hace un estudio forense de ese teléfono, eso está ahí. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aunque usted por impulso haya contestado un comentario en un post que no tiene nada que ver con lo que es usted como un catequista o como un coordinador, de esa ética y dignidad que usted tiene, esa autoridad en fe, eh, eso va a quedar ahí, aunque usted después se arrepienta, se dé cuenta y lo borre. Alguien lo capturó, alguien lo compartió, alguien lo guardó, alguien le dio un screenshot y ahí quedó. Y eso le puede traer dificultades y consecuencias después. También, otra de los aspectos que implica ese ambiente seguro es la capacitación en prevención y acompañamiento. Y una de las cosas que hemos estado nosotros haciendo durante todo este semestre desde enero es eso. Primero con los líderes de catequesis y coordinadores. Por eso es que todo lo que hemos estado trabajando desde enero ha sido con ustedes. Y entonces ahora en marzo abrimos primera parte de unos temas bien básicos también con los catequistas, en los cuales continuamos entonces en junio. La capacitación es importante porque si no estamos capacitados, ya sea que otro nos brinde la capacitación o que nosotros por nuestra cuenta la busquemos, que también es ideal, pues entonces no vamos a estar al día con las cosas que necesitamos dominar para poder ejercer ese mandato de Cristo apropiadamente. También el desarrollo de protocolos claros ante cualquier incidente. Esto es medular y nosotros, aunque ya tenemos en la catequesis algunas de estas cosas, pues tan pronto tengamos en las manos ese manual diocesano, nos tenemos que reunir como gran equipo de coordinadores para discernir todo lo que entonces vamos a ir desarrollando desde ese manual para nuestra catequesis. Y ese trabajo lo vamos a hacer en conjunto entre las 34 parroquias. Así que ya lo saben, vamos estudiando y profundizando para cuando llegue ese momento. Ok, entonces, ¿cuáles son algunas de las estrategias para fomentar ese buen trato en la catequesis? Pues varias de las cosas que ya hemos estado dialogando, pero que nunca está de más puntualizar o repasar.
El diálogo y la escucha activa que ya hemos comentado, ¿verdad? De lo que se trata. Escuchar con los 5 sentidos, no solamente escuchar para esperar qué es lo que voy a responder, sino escuchar con los 5 sentidos, discernir, ¿verdad? Y darle espacio apropiado a eso que estoy escuchando. Ahora mismo estamos utilizando en la iglesia lo que es la conversación desde el espíritu, ¿verdad? Que también es algo que también próximamente esperamos poder estar trabajando en capacitación con todos ustedes para ir desarrollándonos en esa área y mejorando nuestros diálogos y nuestras conversaciones en la catequesis. Permitir que catequistas y catequizandos expresen sus inquietudes. Hay conversaciones que a veces son incómodas, hay cosas que a veces no queremos escuchar. Pues porque tenemos mucho trabajo, porque hay que desarrollar la catequesis, porque hay que desarrollar el plan, pero nunca podemos perder de perspectiva que la persona es siempre lo más importante. Así que, así como a nosotros nos gusta ser escuchados y poder expresar lo que nos inquieta y lo que nos ocupa, pues nosotros también como coordinadores tenemos que dar ese espacio para que el equipo de catequistas y los catequizandos nos puedan expresar con confianza, con tranquilidad y sintiéndose en un espacio seguro lo que a ellos les inquieta y les ocupa. El acompañamiento pastoral, que es de lo que estuvimos hablando cuando la hermana Cleta nos dio el taller, todo ese proceso de acompañar al otro, pero siempre teniendo en cuenta que somos nosotros los primeros que nos tenemos que dejar acompañar, porque no podemos eh, dar lo que no hemos recibido, lo que no tenemos. Y si no hemos tenido experiencia de acompañamiento, es muy difícil que podamos, aunque sepamos cuáles son las claves, acompañar al otro. Otra estrategia para fomentar ese buen trato en la catequesis es asegurar que cada persona se sienta acogida, valorada y respetada. Ciertamente con algunas personas nos sentimos más cómodas que con unas tenemos más empatía que con otras, ¿verdad? Con unas tenemos más cosas en común que con otras. Pero como coordinadores y como cristianos, nosotros necesitamos brindarle igual atención, igual valor, igual acogida, igual respeto a todo el que tenemos a nuestro cuidado, a todas esas ovejas a quienes nosotros estamos llamados a qué, a apacentar. Normas claras de conducta. Y no es que hagamos ¿verdad? Una lista de reglas como en la escuela, pero nosotros podemos, a base de nuestros protocolos y de todo lo que hemos hablado, nosotros podemos negociar con nuestros equipos cuáles son las maneras en las que nos vamos a comportar. Y entonces vamos en ese diálogo, vamos construyendo y que entonces entre todos establezcamos esas normas o esos puntos clave de comportamiento, esa manera en la que nos vamos a conducir y entre todos lo podemos establecer, todos estamos de acuerdo y entonces nos manejamos de esa manera. Establecer las reglas o los lineamientos para prevenir situaciones de riesgo o abuso, esas ya las ha discutido, ¿verdad? A grosso modo Marcial y las tenemos entonces en nuestro comunicado de junio que les invito a repasarlo. Yo se los voy a enviar de nuevo para que lo puedan repasar porque están muy claros ahí. La participación de las familias es clave, cada vez más tenemos que incluirlos. Es cierto que tenemos muchas dificultades en ese aspecto y que se resisten, ¿verdad? A veces los padres, pero vamos a buscar las estrategias más creativas y entre ellas, pues está involucrarlos en la coordinación de las actividades, invitarlos como recurso, invitarlos a esas misas en las que los catequizandos están participando, pedirles ayuda con esto, con aquello, con lo otro, porque ciertamente si los involucramos, ellos cada vez más se van a sentir parte y entonces los vamos a ir atrayendo verificando si hay algún tema que se pueda dar cuando tenemos nuestros encuentros o reuniones con los padres, en lugar de solamente hablar de el tema que tenemos preparado, ya sea porque es inicio ¿verdad? De la catequesis, o porque hay algún retiro, o porque es la iniciación a la Eucaristía, sino que incluir en eso algún tema de interés. Como bien nos dijo Marcial, entre los padres a lo mejor hay alguien que es psicólogo, que es médico, que es trabajador social
¿verdad? Puede darnos alguna estrategia sobre algún tema de impacto para los padres con relación a sus hijos, pues vamos a tomar 20 minutos para esa charlita. O dentro de eso podemos hacer una dinámica de compartir para que se conozcan e interactúen unos con otros también. Y entonces, pues esas son estrategias para irlos atrayendo, porque es poquito a poco como los vamos a atraer. No es obligatoriamente ni presionándolos, es atrayéndolos desde ese amor y desde esa empatía. Incluirlos también en esa formación, en la creación de ambientes seguros, y eso entiendo que cuando la Comisión de Ambiente Seguro nos brinde la capacitación, es uno de los aspectos que ellos van a abordar. Y entonces luego nosotros de ahí vamos a darle ya unas estrategias y unas ideas más concretas de cómo vamos a trabajar este tema con los padres, iniciando, claro, con lo que es el buen trato. Estoy yendo rapidito para no tomar demasiado. Entonces, ¿cómo identificamos? Hay muchas otras maneras, pero algunas señales de riesgo en la comunidad catequética, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de situación incómoda o algo que esté ocurriendo, en los catequistas podemos notar quizá cambios de humor extremos, aislamiento del equipo, falta de motivación y compromiso. Cuando nosotros notamos algún cambio en alguno de nuestros catequistas, es importante acercarnos. Recuerden cómo nos habló la hermana Cleta cuando nos estaba dando ese tema del acompañamiento, que lo primero que hacemos para poder acompañar es que acercarnos. Siempre nos acercamos, sin invadir el espacio del otro, sino acercándonos. ¿Estás bien? este, ¿Te preocupa algo? ¿Te puedo ayudar? Y nosotros pues respetamos, ¿verdad? Si la persona se abre con nosotros, si no, pues nosotros vamos a respetar eso, pero sí debemos siempre estar atentos a esas señales, porque son cosas que aunque pudiera ser que un día la persona esté así, si estos son cosas que persisten, comportamientos que persisten, pues algo está pasando, ya sea a nivel de salud, a nivel quizá en la familia u otro asunto. Es importante que nosotros como coordinadores estemos atentos. También identificamos señales de riesgo en la comunidad, en niños y adolescentes, cuando vemos que tienen miedo o rechazo a ciertas personas, cambios bruscos en ese comportamiento, expresiones de tristeza o ansiedad prolongadas. Perdón, que aunque pudieran deberse ciertamente a otras razones, pues es importante también brindar el espacio. ¿Y cómo podemos hacer esto? Quizá algo que yo hacía siempre cuando daba catequesis y eran los más pequeñitos, antes de comenzar, yo siempre daba una tarjetita para que escribieran qué era qué les preocupaba ese día y qué los alegraba en ese día. Y de ahí salían cosas bien interesantes. Entonces, en ese momento uno escucha, uno observa y uno sabe, ¿verdad? Si todo está bien o si hay algo que atender. Esa pedagogía del buen trato en acción nos lleva a actividades prácticas, ¿verdad? Para catequistas y familias. Pues, por ejemplo, nosotros podemos dar talleres o charlas y para eso podemos pedir ayuda de otros catequistas, de los diáconos, de personas, de padres y familias que tengan expertise en estos temas sobre empatía y comunicación no violenta. Todos sabemos que estamos en un tiempo, bueno, yo lo vivo todos los días, a las 5:25 de la mañana. Cuando yo salgo de aquí para Centro Médico, yo voy en un estrés por ahí, por esa carretera, porque la violencia en la carretera es una cosa que tú la puedes sentir dentro de tu carro. O sea, es una sensación que hasta que yo llego al parking en Centro Médico, yo estoy, bueno, como una liguilla así cuando la estiran. Porque tú tienes que estar pendiente, aquel te cruzó el frente, el otro camión se te echó, el que está detrás, el otro no quiere esperar, aunque haya un accidente o haya algo, tienes casi que volar, o sea, y entonces, eso también es parte de lo que es una comunicación violenta en la carretera, porque tú estás en todo momento, muchas personas están invadiendo el espacio y la tranquilidad del otro,
por no querer esperar, porque salieron tarde o simplemente porque sí, porque a veces se convierte como, no sé, como en un reto, una competencia. Así que la empatía y la comunicación no violenta es un tema importante que nos puede ayudar a desarrollar esa pedagogía del buen trato y a evitar también el no tener ambientes apropiados, ambientes seguros. También podemos traer temas sobre el trabajo en equipo y la confianza, porque eso entonces abona a que nos abramos, ¿verdad? Y tengamos una comunicación más directa con los demás. Y juegos educativos sobre el respeto y la corresponsabilidad. Y creatividad es lo más que tenemos los catequistas. Así que partiendo de esas ideas podemos desarrollar muchas cosas. Entonces, también nosotros necesitamos promover para lograr esa pedagogía del buen trato, perdónenme que es que esto me está molestando, ese compromiso pastoral entre nuestros catequistas. Hoy a mí me encantó desde el inicio lo que dijo Marcial, y nuestro mandato es directo de Cristo. No estamos aquí porque queremos, porque nos invitaron, porque aquel me dejó aquí, porque la otra, qué sé yo, llevo tantos años. Estamos aquí por un mandato de Cristo porque es un mandato de todos. Todos tenemos el mandato en alguna u otra manera, desde alguno u otro ministerio o desde alguna u otra acción. Y el mandato nuestro es como catequistas. Así que nosotros necesitamos desarrollar, tanto nosotros como nuestros catequistas, nuestro equipo de catequistas, ese compromiso pastoral. Promover el buen trato en todas las áreas de la vida parroquial. Si aquel no leyó bien, si la otra llegó tarde, si aquel se le quedó, qué sé yo, lo que iba a traer, si no pudo venir porque se enfermó, le duele el estómago. Independientemente de eso, de qué pasó, nosotros necesitamos promover el buen trato en todas las áreas, no solo con los que están cerca, ni con los que están, ¿verdad? En otro nivel jerárquico, porque ciertamente la iglesia es jerárquica, sino que también con el que está en otro nivel jerárquico, ¿verdad? Más abajo. Eh, con todo el mundo hay que promover el buen trato. No solamente con aquel que tiene alguna autoridad sobre mí o que me va a beneficiar o que tengo que dar, como decía ahorita, tal o cual imagen. No, yo tengo que ser auténtico con todo el mundo y promover ese buen trato con todo el mundo. Asegurar un acompañamiento integral de catequistas y catequizandos, como hablábamos hace unas semanas, el acompañamiento en todo momento. Aprendo a conocer al otro, aprendo a valorar en toda sus talentos y en toda su integridad, en toda su dignidad a la otra persona y los acompaño. Implementar espacios de formación continua. La diócesis sí ofrece unas formaciones, pero la parroquia es responsable de esa continuidad en formación de los catequistas y los agentes de pastoral. Así que ustedes como coordinadores, no solos, sino en conjunto con las otras instancias de la parroquia y lideradas por su párroco, es necesario que desarrollen anualmente también su cronograma de capacitación, de formación continua, que a estos temas que nosotros traemos, ustedes les den continuidad. Y para eso ustedes tocan base con todas las pastorales, la pastoral de familia, los jóvenes, con todo el que esté ahí, incluso también como habíamos hablado, ¿verdad? Con los papás, y ustedes van desarrollando esa, esa cultura de formación. Responsabilidad de acción pastoral. ¿Qué debemos hacer como comunidad catequética? Garantizar esa seguridad física y emocional, garantizar esa seguridad integral de todos. Formar catequistas en prevención y acompañamiento y todos los temas que son de la cultura del buen trato. Crear protocolos para actuar ante cualquier situación, desde los protocolos diocesanos. Entonces ustedes poco a poco, durante este año, ya cuando hayamos tomado esa capacitación del manual, pueden ir, y ya desde las cartas que han recibido
de los protocolos diocesanos pueden ir desarrollando sus protocolos parroquiales junto a las demás instancias y a los párrocos, porque eso creo que Marcial no lo mencionó, pero los protocolos y los códigos de ética es más apropiado que sean a nivel parroquial para todas las instancias, no solamente de una instancia. Es apropiado que eso se discuta, ¿verdad?, entre todas las pastorales y se llegue a unos consensos y se establezcan esas medidas, esas maneras y esos lineamientos, pues, para toda la parroquia. Involucrar a la comunidad y a la familia y a las familias en la creación de espacios seguros, ¿verdad? Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, porque todo lo que hacemos tiene su fundamento en la palabra. Y entonces, ¿qué preguntas podemos llevarnos hoy para reflexionar sobre este tema? ¿Cómo puedo mejorar el ambiente en mi comunidad catequética? ¿Estoy promoviendo activamente el buen trato en mi equipo? ¿Qué acciones concretas puedo tomar para crear un ambiente más seguro? Esas serían las preguntas con las que completamos esta, este tema de hoy. Así que ya nos queda poquito mientras van pensando y compartiendo ¿verdad? Algo que quieran comentar o compartir, reacciones, si les pareció pertinente lo que hemos dialogado, cómo les impacta, reacciones, comentarios, preocupaciones. Bueno, yo entiendo que todos estos temas son bien pertinentes. Qué bueno que la iglesia pues ha reconocido que es importante tener estos espacios seguros y que se establezcan protocolos y que pues velar que cada uno de nosotros, los que trabajamos con los niños en la catequesis, pues estemos capacitados, seamos personas responsables, porque al final es la imagen de la iglesia. Y entonces si fallamos en eso, la imagen de la iglesia en la sociedad y en las personas afectadas, en las víctimas, pues es algo muy, muy penoso. Así que qué bueno que nos aseguremos todos de que todos los que estamos lo hacemos con amor y con el mayor respeto. Gracias, Pedro. De hecho, les tengo que comentar que Pedro está acá, pero Pedro también, además de que nos está acompañando hoy, es experto en estos temas. Cuéntanos un poquito, Pedro, antes de que cerremos, a qué tú te dedicas, Bueno, puedes actualizar. mi saludo. Pues mi formación es en trabajo social. Trabajé hasta enero de este año, casi 29 años en el Departamento de la Familia, en áreas mayormente de maltrato de menores y de protección de menores, de niños y adolescentes, situaciones de maltrato en los hogares, situaciones de maltrato en las escuelas, eh, que por eso fue que cuando escuché aquel día en la reunión, pues me interesó porque por los últimos 14 años pues fue el área que trabajé como maestros de escuela, pueden llegar a maltratar a los niños, cómo los pueden llegar a maltratar en hogares de crianza, que era lo que decía la canción, el video que puso Marcial, que alguien que te ama puede hacerte algo malo. Este, y es importante pues trabajar, identificar y proteger a los niños. Y aparte de eso, pues soy psicólogo. Esa es mi profesión principal y ahora mismo, pues ahora estoy trabajando en el Departamento de Educación como psicólogo escolar. Excelente, pues gracias. ¿Sabes qué? Te vamos a exprimir. Lo vamos a integrar. Nosotros tenemos nuestro propio equipo. También, además del equipo diocesano, pues tenemos un equipo también capacitado en ambiente seguro que estamos esperando recibir esa capacitación de la Comisión Diocesana para poner entonces en ejecución nuestro equipo. Así que ahí pues también vamos a sumar a Pedro. Les envié el enlace
Les envié el enlace para la evaluación de la primera parte de la jornada para que por favor lo contesten. Se los voy a enviar después también por el chat déjenme darle un copy, por el chat también de los coordinadores para que entonces lo puedan contestar. Entonces, antes de irnos, ¿algún comentario adicional? ¿Aportación? Sí, buenas noches, yo Madeline. Buenas noches, Madeline. Dios los cuide. Pues yo bien contenta de que Pedro, pues, es catequista de nuestra parroquia, además de que pertenece, ¿verdad? A nuestra comisión. Es el hombre que nos acompaña en nuestra comisión, porque todas somos mujeres, y él Qué es bien. el que nos acompaña. Sí, uso la misma palabra que utilizó Pedro. El tema ha sido bien pertinente. Y pero algo bien importante también que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que tú lo traíste ahora, es el buen trato. Yo creo que eso juega un papel bien importante ante el testimonio que uno da como catequista. Y ese buen trato tanto para el niño, para el joven, para nuestros catequistas que tenemos, ¿verdad? Que tenemos que pastorear y apacentar, juega un papel bien importante, porque eso hace la diferencia. Definitivamente eso hace la diferencia. El poder tratar quizás a lo mejor una situación difícil, pero tratarla con ese respeto, con esa confianza, el de saber escuchar, de dar el tiempo de discernir, eso es bien importante. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, ¿verdad? Pues esta noche. Gracias, muchas gracias, Madeline. ¿Quién más? ¿Qué se llevan? ¿Qué se llevan de esta sesión de hoy? Bueno, pues les comento que para la próxima semana, Dios mediante, el tema que vamos a estar trabajando tiene que ver con nosotros y con el catequista también, y va en línea con todo lo que hemos trabajado, y tiene que ver con el cuidado, ¿verdad? La salud integral del catequista. Y entonces vamos a tener 2 médicos de familia especialistas en medicina de familia, que son los que nos van a estar guiando en ese diálogo sobre ese tema. Va a estar bien bueno, así que yo les invito a que también hagan lo posible por conectarse y si quieren invitar a alguien de sus equipos, pues también invítenlo, porque aunque la jornada está orientada a los coordinadores, sabemos que no vamos solos, así que pues no hay ningún problema con que se inscriba alguna otra persona de sus equipos. Eso sería todito. Vamos a cerrar entonces con nuestra oración final y entonces nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, recordándoles 3 cositas. El cuestionario que les acabo de enviar el link, contéstenlo por favor, porque con los datos es que nosotros sabemos si lo que estamos haciendo está funcionando. Tienen el cuestionario sobre Emmaus. Tenemos una situación con lo que es el enlace de Pastoral Juvenil y Emmaus, y es que aunque se están dando muy bien los encuentros, pues a nivel de lo que el itinerario busca, pues nos estamos quedando un poquito cortos porque sí se está dando un encuentro, pero no se está dando el proceso a nivel de parroquia. Y por eso es que estamos haciendo el insumo para entonces luego reflexionarlo en comisión, como ya lo hizo la pastoral juvenil, y luego entonces reunirnos para ver cómo lo vamos a trabajar. Em, Esas 2 cosas, ¿y cuál es el otro cuestionario que tienen? Hay otro cuestionario más que tienen. Ah, la pruebita. Los que están participando de los talleres, pues completen la pruebita para que reciban su certificado. Es importante porque pues no sabemos, ¿verdad? Los tiempos venideros. Es bueno que ustedes tengan su evidencia de su capacitación. Así que vamos a cerrar la noche saludando, ¿verdad? A María, nuestra Madre, como la saludó el ángel. Así que Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que descansen, que estén bien, buen fin de semana y muchas gracias por haber sacado el tiempo para participar de esta formación. Dios los bendiga. Después les comparto el material. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas noches, que descansen. igual.